cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Hoy con un invitado muy importante, porque es un hombre que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Colombia y sus posibles soluciones o con las implicaciones que tiene el conocimiento de él para lograr cambiar la situación de Colombia. Abogado y politólogo de Bogotá, estudió en la Universidad del Rosario, pero fue edil, concejal, representante a la Cámara, senador de la República, hombre de cambio radical, pero también fue aspirante a la alcaldía de Bogotá, viceministro de Relaciones Laborales, alto consejero presidencial y ministro de las Tecnologías y de la Información durante varios años. Es un hombre con el que vamos a conversar de este país, clarito. Bienvenido, doctor David Luna. Doctor Antonio, muy buenos días, tardes, noches, para usted, para sus televidentes, seguidores. Un honor, un placer poder estar acá con usted. Hombre, después de toda esa historia que conté suya, me parece que es bueno decirle a la opinión que usted es un hombre público desde sus inicios. Toda la vida ha hecho una carrera pública y política. ¿Cómo llegó a ella y por qué le nació servirle tanto a Colombia? Doctor Antonio, yo me siento muy orgulloso, muy honrado de poder decir, mirando a los ojos al que corresponda, que soy político de carrera, que soy político de oficio. Comencé mi vida pública desde el primer escalón de la democracia, como miembro de una Junta de Acción Comunal, y poco a poco he ido escalando peldaño por peldaño, no me he brincado ninguno. Y creo que eso es fundamental porque gran parte del problema que tiene en estos momentos nuestro país es que las personas que toman las decisiones no conocen el Estado. La pregunta que hay que hacerle a sus seguidores es si se tienen que operar el corazón, ¿lo harían con un cardiólogo o con un odontólogo? Seguramente tomarían la decisión de hacerlo con un cardiólogo. En la política y en el Estado es exactamente lo mismo. Hay que buscar personas coherentes, consecuentes, serenas, serias, pero lo más importante, firmes en sus convicciones y con experiencia. Yo comencé la vida pública desde muy joven y he venido trasegando en ella con acierto, sin sanciones, sin investigaciones y lo más importante, siempre, independientemente el rédito político, respaldando y obviamente ratificando mis posiciones, también sin ego, porque en algunos casos uno se puede equivocar y puede replantear y retomar. De eso es que creo yo se trata el servicio público. Entiendo la política como el arte de servir, no como la actividad para servirse. Eso es muy claro. Yo creo que en el seguimiento que he hecho de su vida pública, lo que usted ha dicho es cierto. Un hombre que no tiene investigación ninguna, que ha trasegado por muchos aspectos de la vida nacional en cargos públicos y no tiene sanción ninguna. Ese es un ejemplo para todo el país. Mire usted que cuando llegamos a las elecciones de alcaldes, gobernadores, la mayoría de los candidatos tienen investigaciones y fuera de eso siguen manteniéndose en la campaña. Ese es un caos terrible en las elecciones colombianas. La gente indisciplinada, los que han robado el erario, siguen aspirando a servirle al país, pero para ellos, no para el beneficio común. ¿Eso es verdad o no, doctor Luna? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es igualmente responsable un elector que elige por una persona comprometida con delitos o con sanciones a una persona que quiera aspirar sabiendo que está. Acá la responsabilidad política debe ser de doble vía y el ciudadano en estos momentos de crisis, en estos momentos de riesgo para la institucionalidad, no se puede conformar diciendo que cumple con la democracia solo con votar.
No, hay que exigir, hay que pedir rendición de cuentas, hay que hacerle seguimiento al gobierno, hay que hacerle seguimiento al cumplimiento de la ejecución presupuestal. El presidente Petro prometió un cambio y se ha quedado simplemente en discursos. El verdadero cambio es hacer, el verdadero cambio es ejecutar. Pero mire usted, perdimos los Juegos Panamericanos, estamos a puertas de un racionamiento eléctrico, estamos perdiendo el territorio por amarrarle las manos y los pies a nuestra fuerza pública. La inflación no cede, el desempleo y muchos sectores están en momentos críticos. Entonces, de ese tipo de temas hay que hablar. Esto no se trata de izquierda o de derecha o de filosofía, se trata de hacer y obviamente respetando los derechos de todos los ciudadanos, respetando los derechos de la oposición, respetando los derechos de quien piensa distinto. Pero los ciudadanos quieren que sus gobernantes les resuelvan los problemas, no que se los aumenten generando pugnas todos los días, obviamente promoviendo la tesis y la teoría del odio y obviamente polarizando. Hombre, mire que no lo dejo hablar de una manera seguida porque no lo puedo interrumpir. Lo que usted dice es absolutamente claro y ese ha sido el trasegar de los años que lleva el presidente Gustavo Petro como presidente de Colombia. Me preocupan dos temas iniciales. La reforma a la salud. ¿Qué va a pasar en el Senado de la República? Pues tristemente que el presidente Petro le está comprando la conciencia a la mayoría de los senadores. Yo particularmente la voy a votar negativa. Yo creo que esa reforma nos regresa 30 años en el tiempo al corrupto e ineficiente seguro social. Pero lo más complicado es que esa reforma va a poner la vida en riesgo de cientos de miles de pacientes que requieren tratamientos inmediatos y que la reforma obviamente deja en el aire. Esa es una reforma que lo que busca es convertirse en el apoyo político, por no decir politiquero y financiero, del pacto histórico. Esa es una reforma que lo que está buscando es acabar con lo más importante del sistema colombiano, que es la solidaridad. Si a mí Dios no lo quiera, me da hoy un cáncer, ese tratamiento cuesta, Antonio, entre 300 y 500 millones de pesos. Ni vendiendo la casa, el carro, uno logra conseguir esa plata. El sistema hoy lo subsidia. Ese principio de subsidio va a acabarlo la reforma del presidente Petro. Y la verdad es que todos estamos dormidos. Todos creemos que eso no nos va a afectar y nos va a afectar muy, pero muy duro. Yo, con la poca, mucha voz que tenga, pero sobre todo con firmeza, voy a explicar argumento por argumento en el Senado. Pero ¿sabe quién tiene la mayor responsabilidad? Quienes están viendo en estos momentos este Zoom, porque tienen que llamar a sus senadores por los que votaron, a exigirles que por favor no vendan sus conciencias a cambio de unos cuantos puestos o de unos cuantos contratos que Petro les está ofreciendo para votar esa reforma. Hombre, usted me deja muy preocupado con la compra de conciencias. Nosotros los colombianos tenemos fe en el Senado de la República. ¿Será posible que allá, a los 100 senadores existentes hoy, 106, los vayan a comprar? Eso sería inaudito, inadmisible y casi que rompería con el principio de la democracia. Pues mira, Antonio, yo lo digo, no para generar pánico, pero sí para despertar. Hoy la reforma a la salud pasa, se convierte en ley y claramente quienes van a sufrir somos todos, porque todos vamos a terminar siendo en algún momento de la vida pacientes, de alto costo o no, pero pacientes. Nadie se está poniendo en la tarea de identificar cuáles son las verdaderas consecuencias de esa reforma. Y lo que va a pasar es que la salud va a depender de un voto, porque si usted no vota por el partido de turno, pues simplemente no lo atiende. Acá hay un llamado a la sensatez, un llamado a la urgencia para que todo el mundo entienda que esta reforma a la salud, si no nos movilizamos y para mantenerse en el poder. Ese cuentico de que tranquilos que en el año 26 ya estamos a puertas de terminar. No, acá el presidente Petro va por más y tenemos que pellizcarnos para entender
que quienes defendemos la institucionalidad debemos controvertir, claro, con hechos, con evidencia, con respeto, pero también con firmeza. Me parece muy bien. Y mire claramente a la audiencia, está hablando un hombre con mucha firmeza y lo dice con claridad. Ojo con esa reforma en la salud que va a acabar con los colombianos. Vámonos para otro tema, doctor David. Me preocupa mucho el tema de la reforma pensional. También se debatirá en primeras instancias, esta vez en el Senado de la República. ¿Cómo la ve? También la voy a votar negativamente porque juega con los ahorros de los colombianos. Pero contrario a lo que dice Petro con los más pobres, le voy a contar, todas las personas que han logrado ahorrar un salario mínimo entre 300 semanas, les van a regresar sus ahorros sin ningún punto de interés. Eso es inaudito. Hoy una persona que ha ahorrado durante 4, 5, 7 años, que sabe que no se va a pensionar, pide el regreso de sus ahorros y se los regresan con el 3 o incluso con el 4%. Eso va a terminarse. En segundo lugar, contrario a lo que dice Petro en sus trinos, la reforma sí aumenta la edad para quienes están en fondos privados y están a puertas de pensionarse. Y en tercer lugar, lo que pretenden es manejar los ahorros de los colombianos de manera política. Entonces siento que esta reforma, contrario a lo que dicen economistas muy prestantes, no es que sea la más buena de las tres, es igual de mala a las otras que ha planteado el presidente Petro. También le anuncio que la votaré negativamente, con argumentos, con respeto, pero con firmeza. Pero también le anuncio que Petro está comprando conciencia para Hombre, lograr que en el Senado salga adelante con tránsito a la Cámara. eso, si pasa en el Senado y no se hunde, difícilmente la para la Cámara de Representantes. Uno se pone las manos Es en que, la doctor cabeza. Antonio, perdóneme, lo interrumpo. Perdóneme, lo interrumpo un minuto. Estamos dormidos, la sociedad está dormida. Acá estamos convencidos que porque algunos dicen que esto se acaba en el 2026, pues todos tranquilos. No, les insisto, el pacto histórico y el presidente Petro tienen interés en permanecer en el poder, incluso cambiando la constitución. Tenemos que despertar para actuar democráticamente, con argumentos y obviamente de voz con voz y hacia el pueblo para que la gente entienda que hay más pobreza en estos momentos, hay más corrupción en estos momentos, hay más inseguridad en estos momentos. Y todos creemos que porque el presidente Petro es de izquierda, nadie lo puede criticar. No, 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 no. De la misma forma como él ejerció la oposición, la ejerzo yo, con respeto, con argumentos, pero con contundencia. Porque Petro no puede seguir creyendo que cada vez que se le critica sale a decir que es que uno lo quiere tumbar. No, yo no quiero y yo creo que nadie quiere tumbar al presidente Petro, que termine su periodo constitucional, pero que comience a gobernar, porque nos está haciendo un daño terrible, por ejemplo, en materia de orden público, donde el secuestro regresó, el boleteo regresó, la criminalidad hace lo que quiere, y hoy el ELN se sienta con el gobierno y al día siguiente decreta paros armados en el departamento del Chocó. Hombre, eso es inaudito. Esos procesos de paz que ha iniciado, digamos que con buena intención, Gustavo Petro, han sido un fracaso, porque no tienen orden, no tienen planeación, no tienen estructura, no se sabe cuál es el paso a paso, ¿no? Yo soy un hombre de paz, yo creo que el diálogo es fundamental y yo creo que esa es la mejor forma de resolver el conflicto colombiano, pero eso no puede darse sin que la fuerza pública pueda proteger a la sociedad civil. Los decretos de cese al fuego del presidente de diciembre del año 2022 le amarraron las manos y los pies a la fuerza pública y a la policía. No pueden actuar si no tienen autorización desde Bogotá. Hágame el favor. Y entonces el ciudadano, cuando lo van a robar o cuando lo van a secuestrar, llama al ministro del Interior a decirle, por favor, no me secuestre. No, ni el ministro le contesta y uno no tiene tiempo de llamarlo. Entonces hay que entender que esta es la vida real y que lamentablemente el presidente se ha dedicado
a muy buenos discursos, pero a muy poca acción. Y dos, yo sé que usted tiene una audiencia muy importante en el departamento de Antioquia y es muy complejo lo que está pasando con el presupuesto. Estamos hablando de que se han congelado 13 billones de pesos o en algún caso se puede decir se han cambiado de destinación. Yo le voy a mencionar, sufre el túnel del Toyo en Antioquia, sufre el metro ligero de la 80 en Medellín, sufren proyectos que conectan Antioquia con el resto del país, como es Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, la autopista del Mar 1, la autopista del Mar 2 y Magdalena 2, y obviamente las autopistas del nordeste antioqueño y las de Urabá. Entonces, tenemos que por lo menos saber qué es lo que está pasando, porque la infraestructura, en el caso del departamento de Antioquia y de Bogotá, por ejemplo, con el metro, se pueden ver afectadas por unas decisiones desde el punto de vista técnico y tecnócrata cero sustentadas en la evidencia. Hombre, es que preocupa ahí también lo que dice el presidente Petro, que esas vías son para los ricos. Hombre, yo no he visto una opinión más ridícula en la historia de mi vida. ¿Cómo puede ser posible que sustente en paralizar 13 billones de pesos que porque esas vías son para ricos? Eso es el desarrollo del país. Totalmente de acuerdo, es que la infraestructura es fundamental para que los campesinos puedan sacar sus productos de manera más efectiva. Y si los campesinos pueden sacar sus productos más efectivamente, pues obviamente va a ser más barato comprarlos en el supermercado. Es muy importante que departamentos como Cundinamarca, como Antioquia, tengan conexión mucho más rápida con el mar para lograr disminuir los fletes y por ende, obviamente, los costos de ese tipo de productos. Acá se trata de lograr algo tan importante y tan valioso como comprender que el país necesita infraestructura. Infraestructura no solamente es vías, también es viviendas, también es colegios. El presidente Petro no puede ir contra la dinámica normal y en estos momentos pues estamos teniendo una dificultad muy, pero muy grande en ese sentido. Hombre, doctor Luna, mire que estamos tocando temas puntuales que podríamos ampliarlos de muchas formas, en varios debates posteriores, conversatorios, y fuera de eso lo que usted hace todo el día. Yo lo veo opinando permanentemente de lo que ocurre en el país. Es que a mí me preocupa un tema. El presidente Petro, que usted lo mencionó ahora, cada que ocurre algo malo, sale a amenazar que salen sus gentes que lo apoyan a las calles. Lo vimos recientemente, la salida a las calles fue mínima, pero genera un ambiente de hostilidad, de preocupación y de malestar en los ciudadanos. Uno no puede, como presidente, estar presionando a la gente para que actúe de otra o de otra manera, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor Antonio. Pareciera que le interesa más confrontar que gobernar y es fundamental que entienda que hay que resolverle los problemas a los ciudadanos. En el departamento del Chocó, donde hubo semejante tragedia eh, del derrumbe, donde el ELN hace lo que le viene en gana, donde lamentablemente están teniendo dificultades para generar empleo, pues no les importa la confrontación entre Petro y los magistrados. A ellos lo que les importa es que les resuelvan sus problemas de manera inmediata. Y a eso es lo que hay que apostarle. Mientras que acá se arman unas marchas, muchas de ellas sin sintonía, sin obviamente participación y con el ánimo de lograr unas imágenes de televisión, en el departamento del Huila, pues se está reviviendo el secuestro. Entonces, tenemos que entender que es fundamental trabajar de la mano de la ciudadanía. Un presidente se elige para resolver los problemas, no para convertirse en líder internacional y para lograr demostrar pues que seguramente en el conflicto de Israel y Palestina tiene una posición distinta a la de otras personas. De eso es que se trata este ejercicio. Entonces, metámosle un poquito de sentido común y como ciudadanos entendamos que el verdadero cambio es hacer. Es que lo que está pasando en los ministerios y en las direcciones respecto a las denuncias en materia de corrupción es muy grave. Y Petro prometió
que iba a actuar transparentemente. Y lo que está pasando con el Congreso cuando se les compra la conciencia es muy grave. Y Petro prometió que iba a lograr algo tan importante como era una relación transparente. Y es que los abuelitos llevan 2 años esperando que el subsidio de Colombia Mayor pase de 80.000 a 300.000 pesos. Y eso es una firma y nada que les cumple. Y es que a los jóvenes del ICETEX les dijo que les iba a condonar las deudas y nada que les cumple. Entonces, menos carreta y más acción. Y acá vuelvo y repito, esto no se trata de derecha o de izquierda, esto no se trata de discurso en plaza pública o discurso en televisión, se trata de resolverle los problemas a los ciudadanos. Tres temitas, porque yo sé que usted tiene hoy algunas reuniones en el Congreso. Uno, Juegos Panamericanos y demás juegos que se han cancelado por culpa del presidente Petro. Mire, doctor Antonio, en política hay algo que se llama responsabilidad política. Todo acto tiene una consecuencia. Yo estuve sentado durante muchos años en una silla ministerial y si yo me equivocaba, pues obviamente eso tenía una consecuencia. Primero, un regaño del presidente. Segundo, una citación al Congreso. Y tercero, si era el caso, la renuncia. Los Juegos Panamericanos se perdieron, pero no solamente se perdieron casi 9.000 millones de pesos de los impuestos que sus seguidores pagan con mucho esfuerzo. Pero adicionalmente hicimos un oso mundial, nacional. Yo no quiero pensar que los Juegos se perdieron por mezquindad, porque iban a ser en Barranquilla y Petro perdió las elecciones en Barranquilla. Yo no quiero pensar eso. Pero sí estoy convencido que por lo menos se perdieron por falta de eficiencia. Y por esa razón hemos citado un debate de moción de censura para que la ministra del Deporte responda y para que la ministra del Deporte abandone su cargo, porque esa es la consecuencia de hacer las cosas de manera equivocada. Yo no creo que vayamos a lograr recuperar el prestigio en el mundo del deporte con facilidad. Terrible ese tema. Álvaro Leiva. Mire, acá es muy importante señalar que las normas son para cumplirlas, sea usted presidente, canciller, senador o lo que sea, o un empleado. Las normas son para cumplirlas. El canciller Leiva se brincó unos procedimientos desde el punto de vista de la contratación estatal y estamos pagando las consecuencias. Ya la firma que se vio afectada demandó al Estado, motivo por el cual me parece que con eso no hay que jugar. Eso no se trata de quién es más macho y quién es más varón, de decir que no me importan las investigaciones. No, es que cada decisión está jugando con lo que con mucho esfuerzo un colombiano paga en impuestos. Y me parece que ahí hay una responsabilidad grande y obviamente pues el canciller tiene que responder por ello. La última, hombre, doctor David Luna, que preocupa a todo el mundo. Esa forma en que actuó el presidente para presionar la elección del fiscal general de la nación. Yo vuelvo y le insisto, doctor Antonio, yo le pido al presidente Petro con respeto, pero con firmeza, que después de 2 años de gobierno inicie a gobernar y no se dedique a confrontar. El presidente Petro tiene que entender que acá hay tres ramas del poder: la judicial, que representa las cortes, la legislativa, que representa el Congreso, y el ejecutivo, que él representa. Son independientes. Como yo respeto el fuero presidencial para que él nombre o retire ministros, él tiene que respetar el fuero de la Corte para elegir fiscal y tiene que respetar el fuero del Congreso para tomar determinaciones. Esta no es una monarquía, el presidente no es un rey, el presidente es un presidente y como presidente tiene que responderle a las demás ramas del poder. Me parece que enfrentar a la Corte Suprema porque no eligió su terna o una persona de su terna en el momento que consideraba, pues es equivocado. Y él cree que como viene de la filosofía o del mundo de la izquierda, él tiene la capacidad de convocar las marchas que crea y que se puede y que se necesiten. Bueno, también hay otra gente que está hastiada, pero que respete la institucionalidad. Y creo que eso es lo que debe hacer el presidente Petro, respetar la institucionalidad. Casi se repite la historia de la toma del palacio, donde esas rejas eran
ese día estaríamos hablando de un absoluto caos en Colombia. Pero es que no se puede tolerar la violencia en ningún sentido. No se puede tolerar la violencia venga de donde venga. Es que recuerde usted que el pacto histórico instrumentalizó a la policía en las protestas del año 20 y 21. Dijeron que la policía actuaba violando los derechos humanos. Y lo que hicieron hace unos días al pegarle con una piedra a un magistrado o pegarle con una mano a un periodista o tratar de romper una institución no es lo mismo. O sea, un poquito de coherencia, un poquito de sensatez, un poquito de inteligencia. Acá lo que se requiere es ser coherente respecto a las acciones. Hoy están gobernando, pero seguramente volverán a ser en algún momento de la vida oposición. Respeten la institucionalidad y ganen con los votos, ganen convenciendo a la ciudadanía, que es la que está preocupada porque no están resolviéndole los problemas en el gobierno. Doctor David Luna, cumpliendo el itinerario que teníamos, le voy a dar las gracias, pero sí quisiera que usted haga una invitación especial a los colombianos para que muestren el talante colombiano y defiendan la institucionalidad. Pues las gracias son para usted por invitarme, me siento muy honrado, muy agradecido. Y en segundo lugar, este sí es un mensaje muy contundente para todos quienes nos están viendo. Yo particularmente, como padre de familia, no voy a permitir que se roben la democracia. No voy a permitir que golpeen la institucionalidad. Y yo diariamente sé que estoy poniendo en peligro no solamente mi vida, sino la de mi familia. Bueno, lo propio le pido a quienes nos están escuchando. Todos los días hay que hacer política. Todos los días hay que contarle a los ciudadanos con los que uno se monta en el taxi, en el bus, con los que trabaja, cuál es el riesgo de una reforma pensional o laboral como la que está planteando el presidente Petro. ¿Y por qué la reforma a la salud? Lo único que busca es fortalecer una estructura política y no salvar de la enfermedad a quienes hoy la ostentan. Despertemos, por favor, que la situación es crítica, grave, pero que con respeto, sin gritos, con sensatez, podemos enfrentar. El pensamiento al aire le agradece pues este conversatorio y esperamos seguir conversando con usted. No, muchas gracias, doctor Antonio. Un abrazo muy especial para usted y para todos sus seguidores. Muchas gracias.